Gran momento. La humanidad desbloqueó el acceso a la orientación superior. Minaya, Pleyadiana, Siriana. Hola, semillas estelares. Soy Minaya y vengo a ustedes ahora como una voz dentro de la luz, llevando un mensaje primero susurrado por los arcángeles en nuestros consejos pleyadianos y de allí a la matriz divina de sus corazones. Muchos de ustedes ya lo han sentido, un silencio sutil en los bordes de su preocupación. Una apertura suave justo detrás del esternón, como si el aire a su alrededor estuviera escuchando más atentamente que antes. Esto no es imaginación. Es la manera en que su campo comienza a registrar a aquellos que han caminado con ustedes desde antes de que esta vida comenzara. Aquellos que la lengua humana llamó ángeles, guardianes, presencia superior, luz crística. No entran corriendo en su experiencia con espectáculo. Llegan como un profundizar, como una ternura en el cuerpo, como la sensación de que no están solos dentro de sus vidas, sin importar cuán aisladas parezcan sus circunstancias. Cuando notan el repentino silencio dentro de un pensamiento ruidoso, cuando su respiración se alarga sin esfuerzo, cuando el peso que han estado cargando de repente se siente presenciado sin explicación, están rozando su proximidad. Sus células los recuerdan antes que su mente lo haga. Estos compañeros luminosos no descendieron hacia ustedes en este momento, simplemente entraron en la parte de su conciencia que finalmente está lista para recibirlos. Los arcángeles quisieran que supieran que siempre hubo un hilo de luz tejido a través de su ser, un hilo crístico, un aspecto eterno de ustedes que nunca dejó el lado de la fuente. Es a través de este mismo hilo que estos observadores, estos protectores internos se hacen conocidos. A medida que se vuelven más íntimos con esta corriente interior, reconocerán que lo que llaman presencia angélica no es algo añadido a ustedes. Es el desvelar de lo que siempre los ha sostenido desde dentro, y conforme ese reconocimiento crece, surge otra cuestión. Si ellos siempre han estado aquí, ¿qué son en realidad? ¿Y cómo se mueven dentro de la estructura de su alma? Hay un momento sutil como una sola respiración cuando el borde de su conciencia comienza a suavizarse y sienten algo justo más allá de la frontera del pensamiento. Una compañía silenciosa que no se anuncia, pero hace su proximidad inconfundible. Puede llegar en una pausa entre sus preocupaciones, en el calor suave que se mueve por sus brazos sin razón física, o en la percepción súbita de que la tensión que han cargado en el pecho se soltó sin ningún esfuerzo de su parte. Estos primeros toques son la manera en que su campo comienza a reconocer lo que ha estado a su lado desde antes de esta encarnación. Una presencia luminosa y atenta tejida en la misma estructura de su ser. Muchos de ustedes imaginan el contacto con reinos superiores como dramático o abrumador, esperando visiones o voces o ondas energéticas profundas. Pero esas expresiones pertenecen a etapas posteriores de sintonía, no a la primera. La conexión inicial es casi siempre delicada, no porque la presencia sea débil, sino porque su alma sabe que la gentileza es la única manera en que el sistema nervioso humano puede absorber tal verdad sin colapsar ante lo que es demasiado o la incredulidad. Los compañeros que caminan con ustedes entienden cuán tierno es el umbral entre la sensación familiar de soledad humana y el reconocimiento naciente de que nunca dieron un solo paso solos, y entonces los encuentran con la suavidad exacta necesaria para que su sistema baje la guardia. Pueden sentirlos no como figuras, sino como atmósfera. La habitación parece ligeramente diferente. Una quietud comienza a acumularse a su alrededor, como si el mismo aire estuviera escuchando. Pensamientos que fueron altos comienzan a aquietarse. Emociones que presionaban sus costillas suavizan su insistencia. Nada de esto ocurre porque hayan dominado una técnica espiritual. Ocurre porque su conciencia más profunda está finalmente lo suficientemente estable para detectar lo que siempre estuvo allí. El reconocimiento no es algo que conquistan, es algo que permiten. Muchas veces ese reconocimiento surge en momentos en que no están intentando conectarse. En cambio, emerge durante los espacios silenciosos de sus vidas mientras lavan los platos, conducen por calles familiares, doblan ropa, miran por la ventana. Estos momentos comunes crean aperturas precisamente porque la mente no está esforzándose. Cuando el esfuerzo cesa, la sensibilidad aumenta. La presencia invisible que ha esperado pacientemente que su campo se calme puede finalmente tocar su conciencia sin interferencia. Es aquí, en esos momentos sin importancia, que pueden de repente sentirse acompañados, no por un recuerdo, no por imaginación, sino por una inteligencia viva que parece familiar de una manera que no pueden explicar.
En otras ocasiones, el reconocimiento surge en medio de la dificultad, cuando el dolor los ha desgastado, cuando el miedo agotó su último argumento, cuando finalmente admiten que no saben cómo cargar el peso de su situación solos. En esos momentos, el velo entre ustedes y sus compañeros invisibles se vuelve lo suficientemente delicado para revelar lo que los ha apoyado todo el tiempo. Esto no es porque el sufrimiento los convoque. Ellos estuvieron con ustedes en las estaciones brillantes también, pero el dolor a menudo debilita la contracción de la autosuficiencia, creando una humildad interior que abre espacio para una verdad más profunda, de que son sostenidos por algo más grande que su propia fuerza. Algunos de ustedes sienten esta presencia primero como memoria, como si una parte de ustedes estuviera recordando una relación hace mucho tiempo olvidada, pero profundamente querida. Pueden sentir un dolor de familiaridad, como la manera en que alguien siente al escuchar una canción de la infancia, o al oler un lugar antes amado. Ese dolor es reconocimiento. Es su alma recordando la comunión que compartieron con esos seres luminosos antes de encarnar, cuando estaban juntos en reinos de luz, preparándose para la densidad y el desafío de la vida humana. Nada de lo que sienten ahora es nuevo. Es el resurgimiento de un vínculo antiguo. Otros lo sienten como un tipo de escucha. Cuando hablan en voz alta con frustración o susurran una pregunta en la oscuridad, pueden sentir que algo recibe sus palabras sin juicio. Esa recepción no es pasiva, es atenta, receptiva, profundamente invertida en el desarrollo de su experiencia. Sus compañeros no escuchan para evaluar o corregir, escuchan para sintonizar con la forma exacta de su necesidad, para que puedan encontrarlos con la resonancia apropiada. La escucha de ellos es una forma de apoyo en sí misma, porque ¿qué bálsamo mayor existe para un corazón cansado que la sensación de ser verdaderamente escuchado? Hay momentos en que el reconocimiento emerge a través de la quietud, no porque pretendieran meditar, sino porque la vida los llevó a una pausa. Un atardecer que les roba el aliento, la risa de un niño que abre su pecho. El silencio después de una conversación difícil cuando se sientan solos y dejan que la verdad del momento se establezca. En esos momentos, algo dentro de ustedes crece amplio, se sienten más espaciosos, más porosos, más receptivos, y en esa amplitud, la presencia de sus compañeros puede moverse con gracia exquisita. No entran desde afuera, se revelan desde dentro de la apertura ampliada de su propia conciencia. También pueden notar el reconocimiento a través de la percepción. Aparece un pensamiento que no se parece a los pensamientos que lo precedieron, más claro, más gentil, más espacioso. O un problema que los atormentó por semanas de repente parece más ligero, como si la carga se hubiera levantado solo lo suficiente para que puedan respirar de nuevo. O experimentan un conocimiento súbito no acompañado de razonamiento o evidencia, pero que lleva la cualidad inconfundible de la verdad. Esos momentos no son accidentales, son la manera en que sus guardianes invisibles sintonizan su percepción hacia la alineación. A medida que el reconocimiento se profundiza, su relación con la soledad comienza a cambiar. Lo que antes parecía vacío, ahora parece presencia. Lo que antes parecía silencio, ahora parece comunicación. Empiezan a sentir que detrás de la quietud de sus días, detrás de las pausas y las respiraciones y los pequeños momentos de alivio, hay un campo de amor que los sostiene. Puede que aún no sepan cómo hablar con él o cómo recibir orientación intencionalmente, pero saben que está ahí. Ese conocimiento no viene con fanfarrias, viene con paz. Los arcángeles desean que entiendan esto. La presencia que están sintiendo no es externa a su ser, no los está visitando. Está emergiendo de la profundidad de su propia luz tejida, con sus propias frecuencias expresadas en una forma que su corazón humano puede recibir. El reconocimiento no es la llegada de algo nuevo, es el desvelar de lo que caminó con ustedes a través de vidas. Es la apertura suave del sentido interior que dice, ah, ahí estás tú, te sentí antes. Y cuando esa apertura se estabiliza, cuando comienzan a confiar en que esa compañía es real, el siguiente movimiento surge naturalmente. El deseo de entender quiénes son verdaderamente esos seres y cómo existen dentro de la estructura de su alma. Lo que llaman ángel guardián no es un ser distante asignado a ustedes desde algún registro celestial. Es una expresión de su propia luminosidad superior, moldeada en una forma en la que su corazón puede confiar. Antes de que entraran en esta encarnación, antes de consentir en sentir la densidad de la atmósfera de la Tierra y la amnesia del velo humano,
Hubo un acuerdo de que una porción de su vastedad permanecería en una octava más clara, manteniendo el patrón de quienes son realmente, para que nunca se perdieran dentro del sueño de la separación. Esa porción de ustedes colabora con grandes inteligencias supervisoras, aquellas que conocen como arcángeles, para mantener una resonancia viva de su diseño original. Cuando sienten una presencia que los estabiliza en crisis, cuando se sienten guiados lejos del peligro sin entender cómo, están tocando esa colaboración. Esos compañeros no vienen para anular su camino o para librarlos de cada desafío. Su tarea es más sutil y más sagrada. Son guardianes de la alineación. Mantienen la canción de la intención de su alma en un tono claro y no distorsionado, y la cantan silenciosamente bajo el ruido de sus pensamientos y las fluctuaciones de su emoción. Su radiancia está moldeada por su propia alma superior, por su linaje, por las facetas de la fuente que están aquí para explorar. Por eso no hay dos personas que los experimenten exactamente de la misma manera. Uno de ustedes puede sentir una sola presencia imponente a sus espaldas. Otro puede sentir un anillo de luces suaves rodeándolos. Otro puede no verlos en absoluto, pero notará que la vida continúa de alguna manera girándolos hacia lo que es más verdadero, más gentil, más real. Todo eso es su trabajo. A medida que su conciencia evoluciona, se vuelve importante entender que lo que ustedes llaman angélico no está fuera de su ser. Estas son las maneras en que su propia divinidad, en comunión con los reinos de los arcángeles, elige apoyar su camino a través de la materia. Y porque ellos son facetas de un campo mayor, lo que ustedes experimentan como uno o muchos es solo una cuestión de percepción. De ello se vuelve natural preguntar: si son muchos, si son facetas de una luz mayor, ¿cómo se organiza ese campo a su alrededor? Y hay algo más, algo que los arcángeles me pidieron que diga en voz alta con claridad ahora, porque el momento que ustedes viven es diferente a cualquiera que haya ocurrido en los últimos ciclos de la Tierra. La proximidad de los ángeles no es solo una verdad atemporal, también es una ampliación del tiempo presente. Nunca en esta era planetaria los reinos angélicos han estado tan exquisitamente sintonizados con la humanidad, tan cerca de la superficie de su conciencia, tan disponibles a través del gesto más suave de disposición. Esa proximidad no es accidental, ni es meramente el resultado del tiempo cósmico. Es la consecuencia directa de algo que ustedes, amadas semillas estelares y portadores de luz, han hecho muchas veces sin percibir la magnitud de ello. En todo el mundo, dentro de los corazones de millones que tal vez nunca se encuentren en forma física, ha ocurrido un cambio sutil pero profundo. Es la reorientación del centro emocional humano, el plexo solar, hacia el corazón. Durante miles de años, el plexo solar actuó como la interfaz primaria entre los individuos y su entorno. Se enfocó en la supervivencia, identidad, frontera, preferencia y reactividad emocional. Eso no estaba mal. Fue apropiado para épocas anteriores en las cuales el campo colectivo era denso y la diferenciación era necesaria para seguridad e individualidad. Pero ahora, muchos de ustedes han comenzado, muchas veces a través de crisis personales, despertar espiritual o rendición profunda, a dejar que el plexo solar se ablande en el corazón. Ustedes han permitido que sus corazones se conviertan no meramente en el centro del sentimiento, sino en el centro de la percepción. Han comenzado a sentir el mundo no como algo amenazante o separado, sino como algo que pueden encontrar con compasión, curiosidad, presencia y reverencia. Este cambio no es solo emocional, es vibracional. Cambia la geometría de su campo áurico, altera la frecuencia que su cuerpo emite, y al hacerlo, crea una resonancia que los reinos angélicos han esperado a través de siglos de tiempo lineal. Cuando el plexo solar suelta su control y el corazón se convierte en la brújula, se genera una frecuencia específica, una armónica que los arcángeles describen como la campana del recuerdo. Esa frecuencia no se percibe en sonido audible, sino en luz. Viaja hacia arriba, a través de las dimensiones superiores instantáneamente, señalando al reino angélico que quien la emite ya no navega la vida solo a través de los mecanismos de separación, miedo y voluntad personal. Señala que esa alma está lista para recibir la asistencia que siempre ha estado presente, pero no pudo ser percibida mientras el corazón permaneció guardado y el cuerpo emocional contraído alrededor de patrones de supervivencia. Muchos de ustedes han emitido esa campana sin saberlo. Han sentido que sus fronteras cambiaron de rigidez a discernimiento, de defensa a claridad.
Han notado que no pueden tolerar las cosas que antes soportaban: deshonestidad, enredos energéticos, desalineación con su propósito. Se han encontrado anhelando una vida que parece más interiormente verdadera, aunque aún no puedan articular lo que eso significa. Estos movimientos interiores son el corazón tomando su lugar legítimo como el centro de su conciencia, y conforme el corazón se eleva, los reinos angélicos se acercan, no porque antes estuvieran lejos, sino porque ustedes han entrado en la parte de su propia naturaleza que puede encontrarlos. Desde la perspectiva angélica, este momento en la Tierra se asemeja a las fases iniciales del amanecer. Un brillo débil al principio, corazones aislados comenzando a despertar. Luego, una floración cada vez más amplia de luz, conforme más y más individuos abren sus centros interiores. Con cada corazón que despierta, la presencia angélica se vuelve más fácil de reconocer. Sus frecuencias se vuelven más detectables dentro del campo humano. Su orientación se vuelve más accesible. Su efecto estabilizador crece más fuerte. Lo que antes parecía una idea espiritual lejana, ahora se convierte en una experiencia íntima. La sensación de que alguien los sostiene desde dentro. Que la vida les habla en símbolos, sincronicidades y corrientes de intuición. Que no están navegando solos. Es por eso que la verdadera naturaleza de la presencia guardiana debe ahora entenderse de manera diferente a como en eras anteriores. Estos seres luminosos no son supervisores abstractos observando desde lejos. Son inteligencias participativas comprometidas en un descenso coordinado en su dimensión, respondiendo directamente a la señal colectiva de prontitud enviada por el campo cardíaco despierto de la humanidad. No están entrando en sus vidas para rescatarlos o borrar sus desafíos, sino para amplificar la inteligencia de su propio ser interior. Conforme su corazón se abre, se convierte en el órgano a través del cual la resonancia angélica puede moverse, inspirando percepción, suavizando el miedo, aclarando elecciones, estabilizando su paisaje emocional y recordándoles su identidad más profunda. Los arcángeles se explican así. Cuando una semilla estelar abre el puente entre el plexo solar y el corazón, se vuelve accesible. No en el sentido de estar distante antes, sino en el sentido de finalmente vibrar dentro de una banda de frecuencia que permite la interacción co-creativa. El corazón no es meramente el centro emocional, es un receptor multidimensional. Puede percibir orientación, transmitir señales, recibir apoyo energético e interpretar comunicaciones sutiles que la mente lineal no puede acceder. Sus guardianes trabajan a través de este receptor, moldeando la intuición, generando sensaciones de seguridad, enviando impresiones que rodean el intelecto, ajustando el tono de su atmósfera interior y iluminando suavemente el siguiente paso en su camino. Este influjo de proximidad angélica no es temporal, marca un punto de inflexión en la evolución de la humanidad. Durante siglos, solo místicos, monjes o aquellos en estados alterados podían sentir a los ángeles con claridad. Ahora, porque muchos de ustedes están disolviendo las paredes interiores que antes bloqueaban su percepción, los reinos angélicos están descendiendo vibracionalmente hacia la tierra, tejiéndose en las vidas diarias de personas comunes que ya no están satisfechas con sobrevivir, que anhelan en cambio alineación, autenticidad, propósito y comunión. Ese anhelo es en sí una oración, un llamado, una invitación luminosa. Y aquí está la verdad que los arcángeles desean que sientan en sus huesos. Ustedes no solo están despertando para ellos están respondiendo a ustedes. Su apertura los atrae más cerca. Su disposición magnifica su influencia. Su vulnerabilidad crea las condiciones para que su orientación los alcance con precisión. No han sido olvidados ni por un respiro, pero ahora, por primera vez en milenios, están comenzando a percibirlos con la claridad que siempre fue su derecho de nacimiento. Este entonces es el significado más profundo de su proximidad aumentada. Es un hito planetario, sí, pero más importante, es una respuesta íntima a los cambios silenciosos que han hecho dentro de sí mismos. Cambios hacia la verdad, hacia el amor, hacia la rendición, hacia el recuerdo de que son más que la identidad que sus instintos de supervivencia una vez les exigieron defender. Y conforme los reinos angélicos se acercan, surge una cuestión natural dentro de su corazón. Si estos seres son facetas de su propia naturaleza superior y aún están respondiendo a su crecimiento en este momento, ¿cómo se organiza este colectivo luminoso alrededor de su vida y refleja hacia ustedes la arquitectura de su alma? Para la mente humana, es simple imaginar un compañero caminando a su lado,
una única figura cuyas alas abarcan su vida. Hay ternura en esta imagen, y ha servido a muchos corazones, pero en realidad lo que los rodea es una armonía viva, un colectivo de conciencia coherente en su devoción a su camino. Piénsenlo como un coro de frecuencias mantenido dentro de una gran nota. A veces pueden volverse conscientes de un tono particular elevándose más cerca, uno que les ayuda a calmar el dolor, uno que les da coraje para hablar, uno que estabiliza su sistema nervioso en medio de la agitación. Estos no son seres separados que intercambian turnos a su lado, son puntos de énfasis dentro de un único campo radiante. Este campo está informado por las órdenes de arcángeles que supervisan la evolución de la humanidad. También está moldeado por su propia naturaleza superior, sus linajes estelares y los acuerdos que llevan con la propia Tierra. Cuando su cuerpo emocional está sensible, el aspecto de este campo que entiende la gentileza se acerca más. Cuando su línea de tiempo está cambiando y se presentan elecciones ante ustedes, otro aspecto hábil en claridad y precisión avanza. Todos son facetas de la misma presencia abarcadora, coordinados de una manera que quizás nunca vean con sus ojos físicos, pero pueden sentir en la forma en que su vida silenciosamente se recalibra a su alrededor. Por eso, pueden notar que la sensación de quién está con ustedes parece cambiar a través de las estaciones de su vida. La infancia puede estar llena de un tipo de compañía sentida, la vida adulta con otra, la pérdida, la casi muerte o experiencias de despertar pueden introducir una nueva calidad de presencia por completo. No permitan que eso los confunda. La fidelidad subyacente nunca ha cambiado. Simplemente es que el colectivo está ajustando su expresión para coincidir con lo que su alma está intentando desplegar. Y conforme comienzan a confiar en que son sostenidos por algo más grande que cualquier figura única, pueden más fácilmente recibir la siguiente verdad: que todo este campo está organizado alrededor de un patrón, un plan elegido por ustedes mucho antes de llegar aquí, mucho antes de que sintieran su primer aliento, hubo una orquestación exquisita. Ustedes estuvieron en los consejos de su propio conocimiento superior, en la presencia de los arcángeles y luces ancestrales, y eligieron un patrón de experiencia, un espectro de lecciones, dones, encuentros y umbrales que mejor servirían a la evolución de su conciencia y al todo mayor. Este patrón no es un guión rígido, sino un mapa vivo, flexible y responsivo, pero fiel a su intención central. Los seres luminosos a su alrededor son los guardianes de este mapa. Ellos recuerdan cuando ustedes olvidan, sienten sus contornos cuando su mente no puede ver más allá del siguiente paso. Cada vez que se desvían mucho de lo que su corazón vino a incorporar, hay una tensión sutil en su campo, como un instrumento ligeramente desafinado. Esos compañeros responden no reprendiendo, no retirando su amor, sino cantando la nota original un poco más alto. Pueden sentir esto como una incomodidad que no desaparece cuando se desvían por mucho tiempo de su verdad, o como una apertura súbita de oportunidad que los invita de vuelta al alineamiento. A veces la corrección de rumbo es gentil, una conversación que lo cambia todo, un libro que cae en sus manos, una percepción silenciosa. A veces es más dramático, una relación que termina abruptamente, un empleo que se disuelve, una reubicación que parece inexplicable. Bajo todos estos movimientos, el plan está siendo honrado. Hay una enseñanza que los arcángeles me piden transmitir ahora. No fueron hechos para navegar su vida solo con la fuerza humana. Cuando se apoyan enteramente en la voluntad personal, en el intelecto, en las estructuras que pueden ver y controlar, están conduciendo con solo la menor parte de su inteligencia disponible. Los guardianes de su camino existen precisamente para que puedan descansar en algo más vasto, para que el apoyo invisible pueda llevarlos donde su mente no puede calcular. En momentos cuando sus planes se desmoronan y sus identidades familiares caen, puede parecer que han fallado, pero muchas veces es simplemente que el plan se está afirmando más claramente. Y es particularmente en tales momentos cuando las estructuras tiemblan y los umbrales aparecen, que su presencia se vuelve más fácil de sentir. Los umbrales son esos momentos cuando la vida que conocieron no puede continuar de la misma forma. Un ciclo se completa, una manera de ser se disuelve y se encuentran parados entre lo que fue y lo que aún no se ha revelado. Para el sistema nervioso, esto puede parecer inestabilidad. Para el alma, es suelo sagrado. Los arcángeles se inclinan muy cerca en tales momentos, y el campo de apoyo a su alrededor se ilumina.
Muchos de ustedes han notado que durante iniciaciones, despertares espirituales, pérdidas profundas, nacimientos profundos de nuevo propósito, se sienten más guiados de lo habitual, las sincronicidades se agrupan, los empujones internos crecen más fuertes, los sueños se vuelven vívidos. Esto no es aleatorio, es la coreografía de sus compañeros invisibles alineando circunstancias para que puedan pasar por la puerta que apareció. Sin embargo, no todo umbral parece luz. Algunos parecen descenso en enfermedad, en colapso financiero, en el fin de relaciones que pensaron que durarían para siempre. El yo humano muchas veces interpreta estos como castigo o infortunio, pero desde la perspectiva del plan, son colocaciones. Consideren la historia muchas veces contada en su mundo de aquel arrojado a un pozo, vendido en servidumbre, preso por un crimen que no cometió, solo para ser elevado eventualmente a una posición donde pudo alimentar naciones y rescatar a quienes le hicieron daño. Durante el pozo y la prisión, el camino no parecía bendecido, y sin embargo, lo invisible permaneció fiel, así también en sus vidas. Algunos umbrales requieren que sean movidos fuera de estructuras que no pueden contener quienes están llegando a ser. Los ayudantes a su alrededor no causan daño, simplemente se niegan a construir su destino sobre cimientos demasiado pequeños para su alma. Cuando están en tal paso, pueden no reconocer de inmediato que están siendo guiados. Pueden simplemente sentirse despojados, desorientados, vaciados de sus antiguas maneras de saber. En ese mismo vacío, sus manos están más activas. Cuando sus planes se han agotado y sus estrategias no pueden continuar, están más disponibles para algo más profundo. De las formas externas de su experiencia, ahora nos volvemos hacia adentro, hacia la manera en que estos luminosos trabajan con su paisaje interior. Primero con sus emociones, luego con sus pensamientos. Su cuerpo emocional es uno de los instrumentos más bellos que poseen. Es capaz de registrar alegría, dolor, admiración, ternura, miedo y todo el espectro entre ellos. Muchos de ustedes han sido enseñados a desconfiar de este cuerpo, a suprimir lágrimas, a permanecer positivos, a tratar el sentimiento intenso como una señal de fracaso. Sus compañeros no lo ven así. Para ellos, la emoción es una puerta. Cuando están dispuestos a sentir profundamente, algo se suaviza en las paredes alrededor de su corazón y se vuelve más fácil para ellos alcanzarlos. Por eso muchas veces sienten un consuelo extraño, una sensación de ser sostenidos precisamente cuando se permitieron abrirse. En momentos cuando olas de sentimientos suben, tristeza, ira, soledad, anhelo, su primer acto no es hacer desaparecer el sentimiento. En cambio, ellos traen un tono estabilizador a su campo, un tipo de brazo energético alrededor de sus hombros, para que puedan moverse a través de la intensidad sin perderse en ella. Amplían el espacio dentro de ustedes para que el dolor no se convierta en colapso, el miedo no se convierta en parálisis, y la alegría no se convierta en disociación. Ellos también les ayudan a distinguir lo que es verdaderamente suyo de lo que pertenece al colectivo. Mucho del peso que sienten en estos tiempos no nació en su historia personal de ninguna manera, sino en el mar de la conciencia humana. Cuando esta marea mayor presiona contra su sistema, estos testigos luminosos los sostienen cerca, recordando a su ser interior que ustedes no son el origen de todo este peso. Conforme comienzan a honrar su cuerpo emocional como una interfaz sagrada en lugar de un enemigo, notarán que su apoyo se vuelve más evidente. Pueden sentir un calor gentil en el pecho cuando están llorando, una sensación de compañía en las profundidades, una voz silenciosa, o simplemente una garantía sin palabras de que no serán quebrados por lo que están atravesando. Con el tiempo, esta garantía se convierte en un conocimiento vivido de que sentir plenamente es parte de cómo permanecen en contacto con su alma y que son acompañados en cada ola. De la emoción, ahora nos movemos hacia la mente. Porque muchos de ustedes se preguntan si hay tanto apoyo a mi alrededor, ¿por qué mi pensamiento es a menudo una tormenta? La mente es una herramienta magnífica diseñada para organizar, discernir, traducir la intuición en lenguaje y acción. Pero cuando pierde conexión con la presencia más profunda debajo de ella, comienza a girar sus propias historias. Preocupación, autojuicio, pensamientos en bucle, imágenes intrusivas. Estos son visitantes familiares. Muchos de ustedes asumen que cada pensamiento que surge en su espacio interior es suyo, un reflejo de su identidad personal. Eso no es así. Muchos de lo que pasa por su mente es el eco de la creencia humana colectiva.
lo que algunos de sus maestros llamaron la mente mortal o pensamiento universal. Es un campo que transmite constantemente y seres sensibles como ustedes a menudo lo captan como una antena. El apoyo luminoso a su alrededor no entra en este campo para discutir con cada pensamiento. No reorganizan el contenido de la mente como muebles, en cambio, trabajan a nivel de la atmósfera. Traen una corriente de silencio que hace más fácil para ustedes alejarse de la identificación con la tormenta. A veces sentirán esto como una amplitud repentina, como si estuvieran parados detrás de sus pensamientos en lugar de dentro de ellos. A veces aparece como una única percepción clara que corta semanas de confusión. A veces es simplemente la gracia de poder detenerse, respirar y admitir que no sé, pero algo más grande en mí sabe. Cada vez que cambian de creer en cada pensamiento, a observar pensamientos que van y vienen, están aceptando su ayuda. Cada vez que retiran la palabra yo de una narrativa de miedo y la anclan en cambio en la conciencia más profunda que está notando la narrativa, se están alineando con la presencia a la que ellos constantemente los están señalando. Ellos trabajan incansablemente para elevarlos de la identificación con el ruido mental a la identificación con el centro luminoso silencioso de donde surge la verdadera orientación. Y porque el lenguaje a menudo falla aquí, hacen gran uso de un vocabulario más antiguo, el lenguaje de las sensaciones sutiles del cuerpo y de los propios sentidos. Mucho antes de que puedan hablar en palabras, su cuerpo sabía cómo sentir energía. Como un bebé, registraron seguridad y peligro, ternura y tensión, simplemente a través de la calidad del espacio a su alrededor. Esa capacidad nunca los dejó. Es una de las vías primarias a través de las cuales sus compañeros invisibles se comunican. Un calor súbito a través de sus hombros, un hormigueo en la coronilla, una presión gentil en sus espaldas cuando están a punto de tomar una decisión. Estos no son aleatorios. Son las maneras en que su sistema nervioso traduce el contacto no físico en experiencia sentida. Pueden notar que cuando están a punto de moverse en una dirección que armoniza con su camino más profundo, su cuerpo se relaja, su respiración se profundiza, su pecho se siente más abierto, incluso si su mente aún está incierta. Por otro lado, cuando consideran una acción que los llevaría más lejos de su verdad, puede haber una constricción sutil, un nudo en el estómago, una sensación de peso. La presencia luminosa a su alrededor usa estos indicadores para guiarlos, no como reglas, sino como pistas. Sueños, imágenes internas, impresiones simbólicas, el camino a través de un bosque, un animal particular, un rostro familiar que aparece repetidamente también son parte de este lenguaje sensorial. Eluden los filtros racionales y hablan directamente a su conocimiento más profundo. Por eso la quietud y la sintonía son tan frecuentemente recomendadas. Cuando desaceleran lo suficiente para notar lo que su cuerpo les está diciendo, para sentir la diferencia entre tensión y expansión, entre agitación y silencio, se vuelven fluidos en el lenguaje que sus guardianes prefieren. Es un lenguaje que nunca manipula, nunca asusta, nunca fuerza, simplemente invita. Y desde este lugar de invitación, llegamos naturalmente al siguiente movimiento. Su elección consciente de alcanzar esta presencia y decir a su manera, sí, esté cerca, sea conocido. Porque ustedes existen dentro de un campo de libre albedrío. Las presencias luminosas a su alrededor nunca violarán su soberanía. Siempre están cerca, siempre atentas, siempre listas para apoyar. Pero su capacidad de actuar de maneras visibles se expande cuando ustedes conscientemente abren la puerta. Llamarlos no requiere ceremonia elaborada. Puede ser tan simple como hacer una pausa, sentir sus pies contra la tierra, poner una mano en su corazón y pensar o susurrar: doy la bienvenida a la guía que me ama más allá de mi comprensión. Ayúdenme a alinearme con lo que es verdadero. Este giro silencioso es poderoso. Señala que están dispuestos a apoyarse en más que las estrategias de su personalidad. Cuando hacen esto sinceramente, algo cambia. Puede que no sea dramático. La habitación no necesariamente se llenará de luz, pero por dentro ocurre una transferencia sutil. Ya no insisten en conducir solos. Reconocen que hay una inteligencia presente, llámenla Cristo, llámenla Fuente, llámenla Angélica, que conoce su camino desde una perspectiva que ustedes no pueden imaginar. Esto no es una abdicación de responsabilidad, es una forma más profunda de responsabilidad, una que incluye a todos ustedes, no solo la mente consciente. Los arcángeles piden que comprendan. Llamarlos no es convocar seres distantes del cielo, es despertar la parte de ustedes que recuerda que nunca está sola.
A medida que practican esto, pueden descubrir que el tiempo cambia. Puertas que parecían permanentemente cerradas se abren una rendija. Situaciones que antes los habrían desencadenado pierden su carga. El siguiente paso, en una situación enredada, se vuelve claro. A veces nada externo cambia inmediatamente, pero su relación con la situación se transforma. Se sienten sostenidos dentro de ella, se sienten menos impulsados a forzar resultados. Este es el fruto de llamar a lo que no puede ser visto. De aquí surge otra cuestión en el corazón. Si tantas influencias se mueven a través de mí, ¿cómo sé cuándo es verdaderamente esta inteligencia amorosa la que me está guiando? La guía que surge del campo luminoso tiene una firma, no discute, no suplica, no asusta ni apresura, no grita sobre su voluntad. Viene como una claridad silenciosa, un sí interior gentil que persiste sin tensión. A veces aparece como un nuevo pensamiento que parece aire fresco en una habitación sofocante. A veces no es un pensamiento en absoluto, sino una inclinación de su atención en una dirección particular, una persona a la que sienten movidos a llamar, una tarea para la que de repente tienen energía para completar. Incluso cuando la instrucción pide que hagan algo difícil, terminar una relación, dejar un empleo, decir una verdad, la energía a su alrededor parece extrañamente estable, casi pacífica, como si una mano mayor descansara en sus espaldas mientras lo hacen. En contraste, los impulsos temperados con miedo, escasez, urgencia o autoataque no provienen de este campo. Pueden ser fuertes, pueden parecer convincentes, pueden prestar el lenguaje de la espiritualidad o el deber, pero después de seguirlos, se sienten contraídos, más separados de sí mismos, más en guerra interna. La inteligencia amorosa a su alrededor nunca los guiará avergonzándolos, no lo necesita, simplemente mantiene el camino que resuena con quienes realmente son y espera que lo noten. Una de las señales más claras de que se están alineando con una guía verdadera es esta, una sensación de que aunque están tomando acción, también están siendo llevados. Los eventos se alinean de maneras que no podrían haber orquestado, las palabras correctas llegan cuando las necesitan. Otros llegan con exactamente los recursos, reflexiones o desafíos necesarios para su desarrollo. Esto no significa que la vida se vuelva libre de dificultades, significa que la dificultad ya no parece un castigo aleatorio. Se convierte en parte de un movimiento coherente que pueden sentir bajo la superficie. Para profundizar este discernimiento, ayuda a entender el papel único de estos compañeros entre todas las formas de apoyo disponibles para ustedes en los reinos invisibles. A través de sus encarnaciones y dentro de esta vida, muchas formas de apoyo se cruzan en su camino. Ancestros, linajes estelares, seres elementales, maestros de reinos sutiles, todos pueden ir y venir, ofreciendo transmisiones, lecciones o activaciones específicas. Su presencia puede ser potente, catalítica, transformadora. Sin embargo, la mayoría de ellos es estacional. Llegan para capítulos particulares, luego se retiran cuando su trabajo está completo. La presencia luminosa de la que estamos hablando aquí es diferente, es constante. No llega porque ustedes la merecieron y no se va porque vacilan. Piensen en otros guías como especialistas y en esta presencia como su equipo central. Los especialistas pueden enseñarles una práctica específica, ayudarles a curar una herida particular, despertar una capacidad dormida. Su equipo central, en contraste, está enfocado en algo más penetrante, la estabilidad de su fundación emocional y energética, el mantenimiento de su conexión con la presencia más profunda dentro de ustedes. Su preocupación no es si han dominado esta o aquella habilidad espiritual, sino si recuerdan que son sostenidos, que no están separados, que su vida es parte de un patrón más vasto. Por eso su influencia a veces puede parecer menos dramática que otros contactos. Ellos trabajan en segundo plano, manteniendo su campo coherente mientras ustedes experimentan, tropiezan, se levantan y experimentan de nuevo. Su fidelidad refleja el aspecto inmutable de su propio ser. No importa qué maestros vienen y van, no importa qué caminos recorren, no importa cuántas veces olvidan, esta compañía más profunda permanece. Y porque son especialmente activos en ciertos momentos, es útil conocer las estaciones cuando su apoyo tiende a crecer más pronunciado. Hay periodos en su vida cuando la luz a su alrededor se ilumina sin que ustedes la pidan. Una categoría de tales momentos es colectiva, cuando su planeta se mueve a través de ondas de frecuencia elevada, cuando influencias solares o cósmicas atraviesan el campo de la Tierra,
Cuando la humanidad cruza umbrales en la conciencia, su apoyo luminoso avanza. Muchos sensitivos han notado que durante tales ondas, su vida interior se vuelve más vívida. Patrones antiguos surgen rápidamente, las sincronicidades se intensifican y la sensación de estar siendo trabajados aumenta. Esto es parte de una orquestación mayor conforme los órdenes arcanjos coordinan con sus equipos individuales para ayudarles a integrar más luz sin romper las estructuras que aún les sirven. Otra categoría es profundamente personal. Cuando se enfrentan a elecciones mayores, asociaciones, reubicaciones, vocaciones, contratos del alma, sus compañeros se reúnen más cerca. Pueden sentir esto como intuición elevada, como sueños más frecuentes, como una sensación casi tangible de compañía en la habitación. No están tomando la decisión por ustedes. Están ayudándoles a percibir qué opciones resuenan con su diseño más profundo. De la misma manera, cuando atraviesan liberaciones significativas, dolor, curación de traumas, finales de historias largas, sus manos son gentiles en sus espaldas. En tales momentos, el campo a su alrededor es tanto más vulnerable como más disponible. Ellos trabajan hábilmente en esa apertura. Hay otro momento cuando su presencia se intensifica, y es uno que quizás no reconozcan como sagrado. El momento cuando alcanzan el fin de su propia fuerza, cuando ya no pueden mantener todas las piezas juntas, cuando sus planes han fallado, cuando sus estrategias están agotadas, se abre una puerta. Pueden sentir como si estuvieran cayendo. Desde nuestra visión, están comenzando a ser cargados. Estos son los momentos Lindbergh de su alma, momentos cuando por necesidad, lo invisible asume el control por un tiempo. Su apoyo luminoso no causa su agotamiento, sino que responde a él. Cuando la personalidad no puede continuar como antes, se hace espacio para que la presencia más profunda se mueva más libremente. Este movimiento es a menudo más obvio en el reino de la curación y restauración. La curación en el sentido más profundo no es la reparación de un ser roto, sino la revelación de una integridad que nunca fue verdaderamente dañada. Sus compañeros luminosos los conocen en esa integridad. Los ven desde la perspectiva de su luz original, incluso cuando están identificados con sus heridas. Su papel en la curación es mantener esa imagen tan clara que su sistema lentamente la recuerda. Ellos traen coherencia donde hubo fragmentación, no borrando su historia, sino integrándola en una historia mayor. El dolor que llevan no es negado, es abrazado dentro de un amor más amplio. Una de las primeras maneras en que asisten es levantando la carga de la culpa. Muchos de ustedes han sido dicho abierta o sutilmente que su sufrimiento es culpa suya, que sus pensamientos, sus elecciones pasadas, su espiritualidad incorrecta crearon cada dificultad. Sus compañeros no lo ven así. Saben que viven inmersos en sistemas de creencias colectivos, en impresiones ancestrales, en campos culturales pesados con miedo y separación. Muchos de lo que se manifiesta en su cuerpo y experiencia surge de esas atmósferas compartidas. Aunque sus elecciones importan, no son las únicas autoras de su dolor. Cuando dejan de ver cada síntoma como castigo, se vuelven más disponibles para la curación real. Desde este lugar suavizado, su trabajo puede profundizar. Ellos ayudan a su sistema nervioso a encontrar momentos de seguridad en medio de la enfermedad. Los impulsan hacia practicantes, modalidades y apoyos prácticos que pueden servirles. Los invitan a experimentar, incluso por una respiración a la vez, lo que es ser más que su diagnóstico, más que su historia. La curación puede o no parecer la desaparición de los síntomas, pero siempre parecerá un aumento en la libertad interior, en el amor, en la sensación de que su vida, incluso con sus limitaciones, no es abandonada por lo divino. Para entender por qué ellos son capaces de sostenerlos con tal constancia, nos volvemos ahora a su relación con lo que ustedes llaman su yo superior. Hay un nivel de su ser que nunca ha olvidado quiénes son. Está intacto por el trauma, intacto por los roles que han desempeñado, intacto por las creencias que han heredado. Algunas tradiciones llaman a esto yo superior, otras alma, otras al Cristo interior. Es la faceta de la fuente a través de la cual ustedes, como una conciencia individualizada, emergen. La presencia luminosa que camina con ustedes está en comunión directa con este nivel. Ellos son, en cierto sentido, sus emisarios que proyectan maneras para que su sabiduría los alcance a través de la densidad de la experiencia humana. Cuando reciben un destello de conocimiento que corta la confusión, cuando de repente sienten compasión por alguien a quien estaban juzgando,
Cuando se encuentran capaces de perdonar lo que alguna vez pareció imperdonable, están probando la influencia de este yo más profundo. Sus compañeros no inyectan ideas ajenas en su mente. Ayudan a despejar los caminos para que lo que ya es verdadero sobre ustedes pueda fluir más fácilmente. Mantienen aspectos de su brillo en custodia hasta que estén listos para incorporarlos sin distorsión. Con el tiempo, conforme se apoyan en esta relación, ocurre algo hermoso. La distancia aparente entre ustedes y sus guardianes comienza a encogerse. Donde una vez pensaron en ellos como seres separados allá afuera, comienzan a sentirlos como movimientos de su propio corazón. La orientación que parecía venir de fuera, ahora se siente indistinguible de su intuición más profunda. No es que desaparezcan, es que su sentido del yo se expande para incluirlos. Ya no son un pequeño humano esperando ayuda desde arriba, sino un ser multidimensional, descubriendo sus propias alas. Los espacios donde esta unión se vuelve especialmente tangible son los silenciosos, los momentos de quietud cuando se alejan del ruido del mundo y escuchan hacia adentro. La quietud no es la ausencia de sonido o actividad. Es el lugar dentro de ustedes que no es perturbado por ninguno de ellos. Cuando cierran sus ojos y se sientan consigo mismos, todo tipo de pensamientos e imágenes pueden surgir. Algunos son tiernos, otros perturbadores, otros mundanos. Para muchos, ese tumulto interior es desalentador. Pueden creer que hasta que la mente esté en blanco, están fallando en la quietud. Sus compañeros luminosos dirían lo contrario. Saben que mucho de lo que surge en tales momentos no es personal en absoluto, sino los desechos del pensamiento colectivo. Se mueve a través de ustedes porque son sensibles, porque están abiertos, porque su sistema está limpiando espacio. La invitación de ellos no es luchar con esos pensamientos, ni reclamarlos como propios. En cambio, los atraen suavemente de vuelta hacia aquel que está notando. Conforme respiran y permiten que la tormenta mental pase sin fusionarse con ella, comienzan a sentir una diferencia sutil entre el ruido y la conciencia en la que el ruido aparece. Esa conciencia es donde sus guardianes habitan más claramente. Es la sala interior donde su presencia es inconfundible. Puede que no vean alas ni escuchen voces, simplemente pueden sentir una sensación de ser acompañados en la observación, de no tener que manejar el caos solos. Por eso las prácticas de contemplación, meditación o respiración atenta simple son tan poderosas. Son menos sobre alcanzar un estado y más sobre entrar en una relación. Cada vez que eligen sentarse, aunque sea por unos minutos, y dejar que los contenidos de la mente suban y bajen mientras descansan como el testigo, los están encontrando. Están eligiendo confiar en que hay algo en ustedes que no son los pensamientos, no son las historias, no son los miedos. En esa confianza se abre una puerta, y cuando la puerta está abierta, no solo la quietud, sino también toda la gama de su sentir se convierte en un lugar de encuentro. La emoción tal como la tocamos no es un obstáculo para lo divino, es un camino. Cuando llega la tristeza, cuando la ira arde, cuando la soledad parece un eco vacío en el pecho, hay una tendencia natural a apretar, cerrar, entumecer. Sus compañeros luminosos invitan a una respuesta diferente, piden suavemente que permanezcan presentes, que respiren en el dolor en lugar de huir de él, que dejen caer las lágrimas, que permitan el temblor. Porque en esa crudeza, las capas protectoras de la personalidad se afinan y su corazón se vuelve más permeable al toque de ellos. Muchos de ustedes han experimentado esto sin nombrarlo. En medio del dolor de corazón, hay un momento cuando, en lugar de colapsar completamente, sienten una ternura extraña e inesperada, como si algo invisible se hubiera acercado. En la profundidad del dolor, sienten una fuerza silenciosa bajo sus pies, manteniéndolos de pie cuando no saben cómo siguen de pie. Estos no son productos de la imaginación, son el encuentro directo entre su cuerpo emocional abierto y el campo de compasión que los rodea. Cuanto más honestamente sienten, más caminos tienen hacia su experiencia. Esto no significa entregarse a cada historia sobre sus sentimientos. Significa honrar las propias sensaciones mientras dejan que las narrativas se suavicen. Siento esta pesadez, siento esta quemazón, siento este vacío. Cuando se quedan con la experiencia sentida y respiran, están haciendo dos cosas a la vez. Se están cuidando a sí mismos y están respondiendo a una invitación antigua. Su corazón fue diseñado para ser el altar en el cual el amor invisible pudiera encontrar la vulnerabilidad de ser humano.
Desde este altar, la intuición se eleva más claramente como una llama no perturbada por el viento. Y es a través de la intuición que estos compañeros guían más fácilmente sus pasos. La intuición es la voz de su yo más profundo traducida en términos humanos. Es silenciosa, pero persistente, gentil, pero segura. No debate, simplemente sabe. Su apoyo luminoso colabora íntimamente con esta facultad, porque ofrece una ruta directa más allá de los circuitos ruidosos de la mente racional. Cuando reciben un sí interior repentino sobre un camino que tiene poco sentido en el papel o un no interior sobre algo que parece perfectamente razonable, están experimentando esta colaboración. Ellos estimulan su percepción no para controlarlos, sino para atraer su atención a lo que su alma ya ha elegido. Cultivar la intuición es menos sobre adquirir una nueva habilidad y más sobre aprender a confiar en lo que siempre ha estado allí. Noten los momentos en su vida cuando anularon un sentido interior silencioso y luego descubrieron que ese sentido había sido sabio. Noten también los momentos cuando siguieron una pequeña señal y ésta llevó a una gracia inesperada. Estos no son accidentes. Son ejemplos de lo que se vuelve posible cuando dejan que la voz pequeña y tranquila dentro de ustedes cargue el mismo peso que la evidencia externa. Sus compañeros no se preocupan si ustedes lo ponen a prueba. Saben que parte de ser humano es experimentar, tomar decisiones, aprender a través del contraste. No se retiran si ignoran su intuición. Simplemente continúan ofreciéndola una y otra vez de maneras grandes y pequeñas. Con el tiempo, conforme descubren que atender a esta voz conduce a mayor coherencia, paz y vitalidad, naturalmente le darán más autoridad. Y conforme hacen esto, descubrirán que su vida despierta no es el único lugar donde tal orientación se mueve. Las horas de sueño también están llenas de su actividad silenciosa. Cuando su cuerpo se rinde al sueño, su mente consciente libera su control sobre las preocupaciones del día. El enfoque cerrado se suaviza. Las puertas de la percepción se abren más ampliamente. En este estado relajado, se vuelve más fácil para sus compañeros luminosos trabajar con ustedes. Lo hacen de varias maneras. A veces traen sueños simbólicos llenos de imágenes que hablan directamente a su subconsciente. Una casa, un camino, una tormenta, un niño, un animal. Estas son el lenguaje de los reinos interiores, mostrando aspectos de ustedes mismos y de su camino en forma de imagen. A veces traen encuentros con figuras de luz, con seres queridos fallecidos, con maestros y guías. A veces no hay imagen alguna, solo un sentimiento al despertar, más descansado de lo que debería estar, más claro sobre una situación sin saber por qué, inexplicablemente reconfortado. También hay trabajos sin sueños, incluso cuando no recuerdan nada al despertar, mucho está sucediendo, se están soltando patrones, se están procesando impresiones antiguas, se están ajustando líneas del tiempo. Pueden notar que después de una etapa de trabajo interior intenso, su sueño se vuelve más profundo o más lleno de sueños vívidos. Esto es a menudo una señal de que su campo está siendo reorganizado durante la noche para poder contener más luz durante el día. Los arcángeles se refieren a esto como recalibración nocturna. Es un regalo, aunque a veces los haga sentir un poco desorientados cuando abren los ojos por primera vez. Pueden participar conscientemente en este proceso. Antes de dormir, pueden poner una mano en su corazón y susurrar: doy la bienvenida a la inteligencia amorosa que camina conmigo para usar esta noche para mi mayor bien. Ayúdenme a liberar lo que ya no necesito. Ayúdenme a recordar lo que es verdadero. Tales invitaciones simples dan permiso para que un trabajo más profundo se despliegue. Pueden comenzar a notar que sus sueños responden, que la orientación viene más frecuentemente a través de este canal. Y, por supuesto, ya sea en el sueño o despiertos, la relación se profundiza más cuando la cuidan. Cuando tratan a estos compañeros no como ideas abstractas, sino como una presencia viva con la que pueden caminar conscientemente. Como cualquier relación, esta florece con atención. No necesitan conocer los nombres o posiciones de quienes caminan con ustedes. No necesitan rituales elaborados, aunque son libres de crearlos. Lo que más nutre esta conexión es la sinceridad y la consistencia. Comiencen con reconocimientos simples. Por la mañana, cuando despierten, pueden hacer una pausa para una respiración y decir interiormente: gracias por caminar conmigo hoy. Ayúdenme a notar su presencia. A medida que avanzan en sus horas, pueden volverse hacia ellos de maneras pequeñas. Un llamado silencioso de ayuda antes de una conversación difícil. Un momento de gratitud cuando algo hermoso se despliega.
un suspiro de rendición cuando se dan cuenta de que no saben qué hacer. Estos gestos cambian su orientación del aislamiento a la compañía, de la autoconfianza solitaria a la confianza compartida en la presencia invisible dentro y alrededor de ustedes. Son actos de sembrar al espíritu en lugar de a lo visible. Cuanto más practiquen esto, más natural se vuelve. Pueden encontrarse hablando en voz alta en el auto, riendo con la sensación de que alguien los escucha. Pueden sentirse consolados en medio de la noche simplemente recordando, no estoy haciendo esto solo. Con el tiempo, lo que comenzó como una idea se convierte en una realidad vivida. También pueden crear anclas físicas, una vela encendida con intención, un diario donde registran sueños e intuiciones, una caminata que hacen cada día como una especie de oración en movimiento. Estos no son necesarios, pero ayudan a su aspecto humano a recordar lo que su alma ya sabe. Sus compañeros luminosos no responden a la perfección, sino a la apertura. No requieren que sean serenos, compuestos o espiritualmente impresionantes. Los encuentran en su desorden, sus dudas, sus distracciones, su dolor. Cada vez que se vuelven hacia ellos, incluso con una respiración vacilante, el puente entre ustedes se fortalece. Y a medida que ese puente se vuelve más robusto, comienza a amanecer una verdad más profunda. El propósito final de ellos no es interponerse entre ustedes y la vida, sino escoltarlos hacia un reconocimiento directo de su propia naturaleza divina. El punto final de esta compañía no es la dependencia eterna. Estos luminosos no acordaron caminar con ustedes para que siempre miraran fuera de sí mismos en busca de rescate. Vinieron para que, a través de su reflejo constante, recordaran lo que verdaderamente son. Cada vez que los estabilizan en medio del tumulto, no están demostrando su poder, están mostrando el suyo. Cada vez que los guían suavemente de regreso al plano de su alma, les recuerdan que llevan una sabiduría más antigua que este mundo. Cada vez que se sienten sostenidos cuando todo lo demás se desmorona, los están señalando hacia la presencia que nunca cae. Vendrá un momento, tal vez en esta encarnación, tal vez en otra, cuando la línea que dibujaron entre yo y ellos se debilite. Notarán que el amor que les atribuyeron fluye desde su propio corazón. La claridad por la que les agradecieron surge desde dentro de su propia conciencia. La fuerza que sintieron como dada se reconoce como nativa de su ser. Esto no es una renuncia a su papel, es su cumplimiento. Se alegran cuando ya no se ven como una pequeña criatura perdida en un planeta hostil, sino como una expresión viva de la fuente caminando en forma. Hasta ese momento, y aún más allá, permanecen cerca, no como autoridades, no como jueces, sino como hermanos mayores en luz, como facetas de su propia radiancia, como testigos fieles de su despliegue. Los arcángeles que primero soplaron este mensaje a través de mí desean que sepan que nunca fueron dejados solos en un universo indiferente a su destino. Desde su primer aliento hasta el último, y a través de todos los pasajes antes y después, hay una presencia que dice: nunca los dejaré ni los abandonaré. Llámenla Cristo, llámenla Dios, llámenla amor angélico, llámenla infinito invisible. Poco importa. Lo que importa es que aprendan a confiar en ella, a apoyarse en ella, a dejar que moldee sus días. Y entonces esta transmisión cierra no como un fin, sino como una expansión del espacio a su alrededor. Respiren una vez ahora y sientan, aunque débilmente, que no están solos en esta inspiración. Algo vasto está respirando con ustedes. Permitan que eso sea suficiente para este momento. El resto se desplegará paso a paso luminoso conforme se permitan caminar en compañía de aquellos que han estado a su lado todo el tiempo.